Bueno, ¿qué pasa? Como dije anteriormente, hay una explosión de deportes de sangre. Se pretende llevar los perros que combatían contra el toro, que también después siguieron combatiendo contra osos pero en casos muy puntuales, eran eventos muy ocasionales, se los pretende llevar hacia un principio del dogfighting, estamos hablando de 1700 en adelante, 1750. Se empieza a desarrollar el dogfighting más acorde a lo que fue en el siglo, ya a finales del siglo XVIII. Ya del siglo XIX, ya con una estructura, con un cuadrado, con dos perros competidores y eso. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó ahí con esos perros que podían morir enfrentando un toro, pero que no morían generalmente enfrentando otro perro? Porque la naturaleza no diseñó al perro para que se mate entre sí contra otro congénero. Eso lo termina creando el hombre a través de una determinada selección. La naturaleza, dos perros se pueden matar por una cuestión territorial, por defender un territorio, que el territorio significa supervivencia, comida, alimento, refugio, o una madre defendiendo su prole. En determinados contextos, un perro se puede matar con otro. Naturalmente, en todas las razas es así. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasaba? Pasaban dos cosas fundamentales. Todavía no existía el game como se conoce, el game que se conocería en esta raza en una etapa muchísimo más evolucionada. Digamos que el game es un proceso de 70 años que abarca desde 1750 hasta 1840 o 1850, donde encontramos tiempos de combate que definirían a la palabra del game moderno. ¿Qué pasó con estos combates de estos perros? Eran perros pesados, con demasiada masa muscular. Entonces tenían una energía al principio del combate alta, pero después la misma masa muscular les jugaba en contra en la resistencia. O sea, tenían un poder interesante, pero era un poder breve. Estamos hablando de 10-15 minutos, los perros aflojaban, y esta raza fue una raza que se desarrolló para hacer catch. Como comenté hoy anteriormente, el perro iba hacia la zona de la cabeza. Incluso los autores decían que cualquier Old English Bulldog que no enfoque a un toro y vaya a la zona de la cabeza, se consideraba una degeneración de la raza. Es decir, era un perro descartable. El perro tenía que ir a ese sector porque era el sector que dominaba el toro. Cuando se los meten en el dogfighting, ¿qué hacen? Lo que sabían hacer. Iban a la cabeza del otro perro. Los dos perros se agarraban, quedaban ahí. Y para el espectador de los espectáculos de sangre, era un espectáculo que no tenía dinamismo y al promotor no le generaba dinero. Lo que genera dinero en los espectáculos de sangre es el dinamismo del combate, y era una época de una cultura cuanto más sangre mejor. Así, fue así. Esa es la realidad. Cuando más perros morían con un toro, la masa de gente más enardecida estaba, y así lo comentan los historiadores de esa época, que fueron espectadores directos. Si nos vamos a Brown, si nos vamos a Pierre Segan, que son los espectadores directos que nos cuentan cómo se desarrollaban estos combates, lo que te estoy contando es literal. Sí, sí. Cuanto más sangre había y cuanto más dinamismo había, la apuesta subía de un lado y subía del otro. Es decir, que los bulldogs no le resultaron interesantes básicamente a nadie. Y tampoco a los promotores de los deportes de sangre. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tenemos que agregarle dinamismo, tenemos que modificarle. Primero, la morfología, porque es una morfología que carece de resistencia. Es una morfología que necesita otra relación peso-potencia, modificar, mejorar la relación peso-potencia del perro. Que dicho sea de paso, hoy los American Pitbull Terrier es la mejor relación peso-potencia que hay. En la historia no hay otro perro que tenga una mejor relación peso-potencia que un American Pitbull Terrier de 19-20 kilos.
no hay. Es la relación. Mirando peso, es la mejor relación peso por herencia. Ven a otra cepa de perros que se llaman terrier. ¿Qué eran los terrier? Una raza de perros, no había raza. Eran cepas diferentes de perros diseminadas por Irlanda, Escocia y el Reino Unido, que también se desarrollaron sobre un sistema tremendamente cruel. Los terriers eran perros exclusivos de trabajo. Lo que no servía lo guardaban en un tacho, comentado por los historiadores del siglo XVIII y del siglo XIX. Eran sistemas terriblemente crueles que desde la percepción moderna ahora lo consideramos abominables. Pero sobre esa abominación nació una genética que era la que ellos pretendían, de una calidad completamente extrema, maduraciones tempranas, no esperaban nada. Un perro puede ser bueno, pero necesita una etapa de maduración. El perro que no maduraba temprano, un perro que no hacía lo que tenía que hacer, a los 4 o 5 meses, chao, se eliminaba, porque era gente pobre la que tenía esos perros, la que empieza a desarrollar esos perros y los desarrolla como una herramienta de trabajo. No eran mascotas, eran herramientas de trabajo que si no funcionaban, perdón, buenas noches. Bueno. Pero seguro. ¿Qué tal? Buenas noches. Que si no funcionaban podían causar un perjuicio. Comadrejas que comían gallinas, tejones que comen gallinas, zorros que comen gallinas. Eran perros que se enfocaron para mantener a raya a esa clase de animales. Y también se los ha minimizado un poco, algunos historiadores lo han minimizado a los terriers, mal minimizado, porque hay demasiada data histórica que comenta lo que eran los terriers, incluso hasta en la actualidad. Hay cepas de Paterberg o de Jack, del terrier alemán, las cuales son de realidad imágenes, son terribles, se meten en una cueva de un tejón y lo sacan por el perro de Chunilache. Son perros que tenían la capacidad también de morir enfrentando a un animal. De esas dos razas, de la combinación de esas dos razas, empiezan a salir variedades de perros. ¿Qué terriers se usaron? No podemos determinar qué raza, qué perro. Tenemos indicios que se usaron los terriers escoceses bastante. Hay varios autores que coinciden en este punto sobre el terrier escocés, incluso coinciden sobre una cepa de terrier escocés que ya estaba extinta en 1830, que se extinguió a fines del siglo XVIII, que era un terrier más alto que las otras dos cepas tradicionales del terrier escocés, un terrier de 15 a 18 pulgadas, que dicen que de ahí surgió la mejor raza de Bull Terrier para el combate. ¿Qué pasó con el Oriental Bulldog? Se siguió criando por carniceros y un sector, no es que desapareció de un día para el otro, se siguió criando básicamente por carniceros y un sector de gente pudiente. ¿Dónde entra la aparición básica del Bull Terrier? En las clases bajas. En los fanáticos de los deportes de sangre, que no tenían dinero para tener 5 All English Bulldogs, porque le mandaban comida, era una época tremendamente pobre, o sea que tenían que minimizar los costos de comida, y también tenían que minimizar el hecho de decir, si me sale un perro malo, ¿qué hago? No se lo vendo a nadie, no lo coloco a nada. Entonces, lo que daba la versatilidad del Bull Terrier era poderlo colocar en varios deportes de sangre, no solamente en el dogfighting. ¿Sirve para el dogfighting? Bien. ¿No sirve para el dogfighting? ¿Qué hacemos? No se descarta el perro. Lo podemos ingresar en la pelea contra el tejón, lo podemos meter en un pozo contra las ratas. Entonces diversificaba la posibilidad de que la persona que lo criaba invertía dinero y tiempo no tenga pérdidas económicas. Por eso también es uno de los motivos la versatilidad que da de que se amplía masivamente en las clases
trabajadoras, en las clases más pobres de la población, y después termina siendo adoptado por lo que ellos denominaban los snobs, que le daban un término a la gente de la alta clase social que participaba de estos deportes de sangre, entre ellos el dogfight. Bueno, ahora ¿dónde estamos? Pasamos. Sí. Bueno, ¿cómo se va desarrollando? También el Bull Terrier tampoco tenía el game tradicional. Eran los combates de perro, todas las Sport Magazine de 1700 y todos los relatos que vamos encontrando en lo que es dogfighting, los tiempos de combate son escasos y los números de pelea muy altos. Hay un perro que lo nombran con 32 peleas, es imposible un perro que pelee 32 peleas, es imposible, es imposible. 3 peleas es un champion, el nivel del fighting es una hazaña, 5 peleas es una hazaña increíble y 10 peleas es la hazaña de la hazaña de la hazaña. O sea que los tiempos en aquel entonces indican también que un parámetro de baja calidad de los perros, que el game no estaba definido, las peleas iban de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Entonces, en ese contexto, en ese marco, sí, un perro podía tener 10 peleas, 12 peleas, era frecuente que tengan 20 peleas. El dogfight en esa etapa no estaba terminado, el game no estaba definido. Da la primera acotación de que él dice que en la isla, en Inglaterra, el Old English Bulldog ya no es tan cuidadosamente atendido ni criado, y que hay una disminución en la cría. Hay una disminución en la cría porque va tomando protagonista el Bull, va tomando protagonismo el Bull Terrier, y el Bulldog, el Old English Bulldog, se va dedicando más específicamente al bullfighting. Los espectáculos de bullfighting eran los que se desarrollaban con el Old English Bulldog. Y las peleas, el dogfighting se va desarrollando, si bien hay eventos puntuales, específicos, donde todavía se los combatía, empieza a liderar ampliamente el Bull Terrier. Y esto lo podemos corroborar cuando ocurren los debates por la ley de protección a los animales. Hay toda una serie de debates que la Cámara va convocando gente del dogfighting y le va preguntando cómo se desarrolla el dogfight, cómo se desarrolla básicamente todos los deportes de sangre, cómo se desarrollaba las peleas contra el tejón. Y ahí surgen una serie de narraciones que son muy interesantes y determinantes. La gente que lo dice estaba bajo juramento, declarando,